Buenos días, Miss. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están chicos? ¿Todos bien? Buenos días, Miss Violeta. Hola, ¿cómo estás, hijo? Miss Violeta. Buenos días, ¿cómo están con todos? Sebastián, Kiara, Carlos, Diego, Luis, Catherine y Vania, que son los que están ahí. Ahora, muy bien chicos, buenos días, ¿cómo están con todos? ¿Están mejor? ¿Están bien? Muy bien, qué bueno. Eso es lo importante, ¿no? La salud. Si no enfermitos no podemos hacer nada. Muy bien, chicos, abrimos nuestras cámaras. A ver, todo el mundo abra sus cámaras. Muy bien. Ya está. Muy bien. A ver, chicos. Ahí estoy viendo. Qué bueno que están abriendo. Elga y Azul, buenos días a mí. No los había visto. Acaban de entrar, ¿no? Sebastián Leonet también están. Muy bien, chicos, abran sus cámaras. Muy bien, creo que están completos. Ahora sí, voy a compartir. Hola, Stephanie, buenos días. Vamos a ver qué clase tenemos el día de hoy. Ya se está llenando su... Vamos a compartir. A ver, ahora sí puedo compartir. A ver, chicos. Muy bien, mirando a la cámara. Muy bien, bienvenidos. Entonces tenemos el curso sexto grado, tienen el curso de comunicación. Hoy les he puesto de dos colores, ¿no? El rojo y el negro. Sí, combina, ¿no? Muy bien, sexto grado entonces. Ahora vamos a entrar, miren, vamos a entrar al siguiente tema y tenemos una lectura. Se llama espacio físico. Vamos a ver qué lectura tenemos. A ver, vamos a pedir a Kiara que nos lea esta lectura. A ver, te escuchamos, Kiarita. ¿La puedes ver? Sí, Miss. Sí, ya. A ver, ¿También puedo comenzamos. leer? El lago, También. el lago Titicaca está localizado en Puno, en las alturas de los Andes. Es el lago navegable más alto del mundo, habitado por los huros, quienes viven en islas flotantes. Ahí observé maravillosos paisajes en las islas de Manantani y, Amantani. Taquile. Viví la experiencia de compartir la vida con sus nativos y ser turismo vivencial. Ahora estoy estudiando la tierra del legendario pueblo aymara y la cultura tiahuanaco. Ah, muy bien, miren, se llama el espacio físico. ¿Qué estará haciendo en este relato, no? Miren, el relato tiene también espacio, así como tiempo, en el relato hay un espacio, ¿no? Y vemos que el espacio físico, veamos el otro espacio, y nos va a leer Diego. Se llama espacio psicológico. Y veamos la lectura. Miren, ahí hay dos jóvenes, ¿no? Que están conversando. Veamos qué dice la lectura. Otra vez una compacta mancha blanca en su cerebro, el vacío. Ya no podía aumentar la presión. La piel cedía como jeve y las uñas alcanzaban el hueso. Sin embargo, siguió hablando, dificultosamente, con grandes intervalos, venciendo el bochornoso tartamudeo, tratando de describir de manera irreflexiva lo que sentía, hasta descubrir con alivio que llegaban al primer óvalo de la avenida Pardo y entonces cayó. Entre el segundo y tercer ficus, pasando el óvalo, vivía Flora. Ah, miren, ¿qué había pasado en este sentido? ¿Qué está describiendo? A ver, ¿qué describe en esta? ¿Cuál es el espacio que está describiendo? ¿Es igual al anterior? No, ¿Qué dicen? no, No, no es no, igual. Miss. ¿Por qué? ¿Por qué no es igual? Porque, o sea, no tiene la misma lectura que el otro.
¿Es la misma lectura que el otro texto? No, no es la misma lectura el del otro. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué describe en el otro? O sea que el lago Titicaca, o sea, ahí vivía, ¿no? Y entonces acá es otro tipo y entonces... Ah, en el otro está describiendo un lago, ¿no? Un lugar concreto, que es el lago Titicaca. Y en este espacio, ¿qué cosa está describiendo? ¿Qué nos dice? ¿De quién está hablando? Miren, cuando dice, otra vez una compacta mancha blanca en su cerebro, el vacío, ya no podía aumentar la presión, la piel cedía como jeve y las uñas alcanzaba el hueso. Sin embargo, siguió hablando dificultosamente con grandes intervalos, venciendo el bochornoso tartamudeo, tratando de describir de manera irreflexiva lo que sentía, hasta descubrir con alivio que llegaban al primer óvalo de la avenida Pardo, y entonces cayó entre el segundo y tercer ficus. Pasando el óvalo vivía Flora. ¿Qué estaba intentando hacer? A ver, chicos, en esta parte que está describiendo qué sensaciones tenía, ¿no? El joven. Es un joven que, ¿qué le pasaba? Miren, dijo que el cerebro se le había vuelto como una mancha blanca, es decir, todas las ideas se le habían ido, ¿no? Luego dice que la presión en su cara, inclusive en su piel, se iba alargando y no podía evitar el bochorno, ¿no? Es decir, estaría bien colorado, ¿no? Pero seguía hablando, dice, con gran dificultad. Veía que el bochornoso tartamudeo, miren, estaba tartamudeando frente a la chica que tal vez le gustaba, ¿no? Tratando de descubrir de manera irreflexiva, quería decirle, dice, qué es lo que él sentía por ella. Pero miren cómo es cuando uno está enamorado, ¿no? Hasta el mismo rostro, se te suben los colores, ¿no? No puedes hablar frente a esa persona, te sientes incómodo. Mira lo que había pasado. Es el espacio donde él está describiendo. Y dice, inclusive, habían llegado a la puerta, ¿no? Donde ella vivía y se salvó, ¿no? Porque él en sí quería decirle algo más, pero no pudo más. Mira, qué diferencia en el anterior, que está describiendo solo un espacio, ¿no? Por eso se llama espacio físico, es un lugar. Pero acá está, ¿qué cosa? Está describiendo la parte de los sentimientos, las emociones, ¿no? Miren, qué diferencia en una narración. Vamos a ver las preguntas para poder analizar mejor. Ahí está. Veamos las preguntas. Contestamos. A ver, ¿cuáles son las características de cada espacio? A ver, ¿qué características vemos? La que acabamos de hablar, ¿no? A ver, ¿qué características? Sobre que cada una se sitúan en un momento o en un lugar o algo así. Muy bien. Entonces, está describiendo ¿qué cosa? Uno, un lugar físico, ¿no? Un espacio físico. ¿Y qué es el espacio físico? Es el lugar, un determinado lugar, ¿no? Donde van a suceder los hechos. Y el espacio psicológico, ¿qué vendrá a ser? ¿Qué está describiendo? Emociones, ¿no? Está planteando diversas emociones, cómo nos sentimos, a veces, cómo nos sentimos cuando tenemos ira, por ejemplo. ¿Cuál es el espacio? ¿Cómo te observas cuando tienes ira? Tienes la frente fruncida, ¿no? El corazón que late a 100 por hora, ¿no? La respiración que se te corta. Miren, así es cuando uno tiene ira, ¿no? La cara la tienes, la frente fruncida, los dientes contraídos, ¿no? Y la voz grave, te sale la peor voz que tienes, ¿no? Los ojos que parecen dos faros relucientes, ¿no? Que a veces da la sensación de que fuera un cuchillo que te va a atravesar. Miren, y la voz se te sube. La sangre empieza a hervir. Mira, ese es el espacio en el cual
el espacio psicológico. ¿Por qué? Porque te están describiendo más que un espacio físico, es un espacio psicológico, ¿no? En el anterior era de una persona frente a otra que le gusta o que está enamorada, ¿no? Veamos lo siguiente. ¿Dónde suceden los hechos en el primer texto? ¿Dónde es? ¿Una casa? ¿Qué lugar es? Casa. Ah, en el Titicaca, ¿no? Miren, ahí viven, ¿qué familia? Los suros. Ahí se llama, a las personas que viven ahí son los suros. Y miren, es de gran colorido y todo lo que visten ellos, ¿no? Muy bien, veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el clima emocional? A ver, ¿cuál es el clima emocional donde se desarrollan los hechos en el segundo texto? ¿Qué clima se está viviendo ahí? ¿Es de ira, de odio? No. No, dice Sebastián, no. Es un clima de emociones, ¿no? Es de una persona enamorada. Mira que una persona que está demasiado enamorada no puede ni hablar cuando está frente a la otra, ¿no? No sabe qué decir, se le suben los colores, ¿no? Tu mente se vuelve en blanco, dicen, ¿no? Se vuelve todo en blanco y no podemos decir ni una palabra frente a la otra persona. A veces hasta el cuerpo nos tiembla, ¿no? Miren, todo eso produce el espacio cuando uno estamos enamorados, por ejemplo, ¿no? Ahora veamos, entonces, ¿qué será el espacio entonces en una narración o relato? ¿Qué es un espacio? ¿Qué es el espacio para ustedes? A ver, cuando se habla de espacio en un relato, ¿de qué estarán hablando? ¿Es un lugar? Ah, es un lugar, ¿ya? Pero, ¿qué más? Aparte de un lugar, ¿qué más es? Hay emociones. Claro, son también las emociones. El espacio quiere decir son los hechos también, el lugar donde suceden los hechos, ¿no? Perfecto, Sebastián. Vamos a entrar entonces al tema mismo. Chicos, ahí está. Veamos. Muy bien. Miren, el espacio en una narración también es visto como el ambiente. ¿En qué ambiente sucede? Visto el espacio como un ambiente, puede ser un lugar en el que van a transcurrir las acciones del relato. Esto va a ser presentado por el narrador y a veces por el personaje mismo, ¿no? Dentro de la narración. También es visto, aparte del lugar, es el entorno donde sucede la historia. ¿En qué entorno? Puede ser en un entorno violento, en un entorno muy caluroso, ¿no? Muy atractivo, por ejemplo. Por eso dice, puede ser una ciudad, una habitación o la cabeza de una persona. ¿Ya? Mira, pueden estar dentro de cuáles son las ideas, qué está pensando la persona. Entonces eso también puede ser el entorno de una realidad, de un relato. Y puede ocurrir en más de un lugar a la vez. El ambiente de una narración se puede identificar al descubrir lo que hace que el lector pueda formar parte de la historia. Podemos distinguir y describir 3 tipos de ambientes. Vamos a ver, en un relato hay 3 tipos de ambientes, aunque en el libro solo les ha planteado el físico y el psicológico, pero también hay el ambiente social en un relato. Vamos a ver a qué se refiere. Miren, entonces, hay tipos de espacios. ¿Cuáles son esos tipos de espacio? El físico. El físico, ¿a qué se le llama? Es el ambiente o el espacio, es decir, es el lugar donde suceden los acontecimientos. Lo que le rodea la acción puede ser abierto como una plaza o cerrado como en una casa. Es decir, el físico es el lugar donde nosotros podemos leer dónde suceden las acciones, ¿no? En el caso anterior fue en el lago Titicaca, ¿no? Veamos el psicológico. ¿A qué se le dice espacio psicológico? Es la atmósfera espiritual, es decir,
que envuelve a las personas. ¿Cómo es la atmósfera? Es una atmósfera de violencia, de ira, de paz, ¿no? Ejemplo, veamos el ambiente de tristeza en un funeral, ¿no? Ese es el espacio psicológico. En un funeral, ¿qué vemos? Mucha tristeza, el espacio hay tristeza, llanto, lágrimas, ¿no? Todo es oscuro si fuera el espacio físico, ¿no? Social. ¿A qué se refiere en el espacio social? Es el entorno cultural, histórico, religioso, económico, social, donde se van a desarrollar los hechos. Por ejemplo, en una de las lecturas, en un texto nos dice, la casa era de principios del siglo, en el salón principal la familia rezaba por la salud del abuelo. Miren, ya nos están viendo, nos están describiendo el espacio social, cómo era la familia, ¿no? Mira, nos dice que era una casa de principios de siglo, quiere decir que no era moderno, ¿no? Pero ahí nos están hablando del espacio social, no así de lo psicológico ni de lo físico. Veamos, a ver, visto de otra forma. En el libro les plantean de esta forma, que el espacio, que es el escenario o lugar donde van a transcurrir las acciones, ¿no? El escenario. ¿En qué tipo de escenario? Un escenario triste, violento, melancólico o un escenario de paz, también puede ser, ¿no? Entonces, el espacio es conocido como un escenario o un lugar donde van a realizarse todas las acciones que va a presentar la historia, ¿no? El relato. Y miren, les decía que el libro les presenta dos tipos de espacio. Uno es el espacio físico y el otro el psicológico. ¿Qué nos dice del espacio físico? Que es el lugar donde suceden los hechos. Puede ser real o imaginario. El narrador puede crear un espacio imaginario, ¿no? Así como leemos los cuentos de fantasía, son lugares imaginarios, ¿no? Te va metiendo en un lugar imaginario, pero ¿es un lugar? Sí, porque podemos decir dónde se realiza, en un bosque, ¿no? Puede ser en un castillo, pero el psicológico, ¿a qué se refiere el espacio psicológico? El espacio psicológico, más que un lugar, es el clima emocional en el cual se desarrollan los acontecimientos. ¿Cómo? ¿Cuál es el clima? Ya les decía, puede ser un clima de conflicto, de amor, de alegría, de violencia, de odio, de soledad, ¿no? Miren, cuando hablan de, por ejemplo, una persona que ha perdido a otra, ¿cómo es? De soledad, de tristeza, ¿no? Hasta el ambiente, ¿cómo se siente? Cuando es de terror, se siente tétrico, ¿no? ¿Qué más? Se escuchan ruidos. Mira, a pesar, ahí están hablando de un espacio psicológico. Es un clima, ¿no? ¿Cómo va el clima? El ambiente emocional que se vive ahí, ¿no? Mira, cuando es de amor, de alegría, hay mucho ruido, algarabía, ¿no? Sonrisas, todo el mundo sonríe, las caras se ven iluminadas, el ambiente está iluminado. Mire, es diferente de hablar de un espacio físico, de un espacio psicológico. Entonces, ahora vamos a ver. Entonces, chicos, uno de los elementos que tiene la narración es su espacio. ¿Cómo es el espacio, no? Y estamos viendo, el espacio es el lugar donde suceden los hechos, pero ese espacio que viene a ser, pueden ser físicos, psicológicos o sociales también. Veamos entonces, chicos, ahora Esa es la página 80. Es la página 80. En la página 80, muy bien, está atenta. A ver, página 80. Ahí está, tenemos el espacio. Vamos a descubrir qué tipo de espacio es. Y si es físico, si es real o imaginario, ¿ya? O también si es psicológico, ¿no? Vamos a ver. ¿Ves, chicos? Vamos a comenzar a leer entonces. Valentino nos va a leer. A ver.
la primera lectura. ¿Qué vamos a hacer primero? Escribe en el recuadro, ahí tenemos un recuadro de color moradito, ¿no? Dice el tipo de espacio o escenario que presentan los siguientes textos. Vamos a ver, vamos a descubrir qué tipo de espacio, si es físico y si es psicológico. Solo los dos les plantea su texto, ¿no? Muy bien. Ahora, veamos, escuchamos el primer texto, Valentino. A ver, ¿qué dice? Una noche nos reunimos secretamente en la playa y decidimos salir a buscar a nuestro amigo. Para eso tomamos prestado el pequeño velero del tío Clemente y sin pensarlo más nos hicimos al mar. A la mar. Sigue. Navegamos toda la noche, sorteando todos los peligros y llegando a buen puerto, el velero, a pesar del mar encrespasísimos, con los primeros rayos del sol, llegamos a la pequeña isla presente a nuestras playas, en la cual pensamos que debía estar Santos, ¿no? Sigue. Así fue que muertos de miedo corrimos grande parte del islote, pero solo encontramos desolación y viejos vestigios de la antigua prisión, pero ni un alma viviente, solo los enormes pájaros marinos que rondaban a cada rato sobre nuestras cabezas, como amenazándonos por haber invadido su territorio. Ah, mira, entonces, ¿qué será? ¿Qué tipo de espacio creen que están describiendo en este caso? El narrador, ¿de qué estará hablando? ¿De un espacio físico o de un espacio emocional? ¿Qué dicen? ¿Emocional o psicológico? Emocional. ¿Sí? ¿Están seguros? A ver, vamos a ver. Dice, una noche nos reunimos secretamente en la playa y decidimos salir a buscar a nuestro amigo. Mira, nuestro amigo se había perdido, dice, ¿no? Emocional. Psicológico. A ver, ¿quién me dice? ¿Será psicológico, emocional? A ver, terminamos de... A ver, Psicológico. chicos, un ratito terminamos de ver. Para eso, dice, tomamos prestado el pequeño velero del tío Clemente y sin pensarlo más, nos hicimos a la mar. Navegamos toda la noche sorteando todos los peligros y llevando a buen puerto el velero, a pesar del mar encrespadísimo, es decir, las olas eran gigantes, estaba bien encrespado entonces el mar. Con los primeros rayos del sol llegamos a la pequeña isla, ¿ya? Y dice, frente a nuestras playas, no estaba tan lejos, ¿no? En la cual pensamos que debía estar Santos. Santos se llama el amigo que buscaba. Así fue que muertos de miedo recogimos gran parte del islote. Han recorrido, dice, todo el islote buscándolo a Santos. Pero solo encontramos desolación, viejos vestigios de la antigua prisión, pero ni una alma viviente, solo los enormes pájaros marinos que rondaban a cada rato sobre nuestras cabezas, como amenazándonos por haber invadido su territorio.
Entonces, ¿qué nos está hablando? Nos está hablando de sentimientos, emociones, algo así. ¿Qué dice? ¿O nos está describiendo solamente cómo eran las islas, qué habían en las islas? A ver, entonces, ¿qué será? ¿Un espacio físico o un espacio psicológico? Físico. Psicológico. A ver, Físico. ¿qué dice Sebastián? ¿Físico? ¿Quién más? A ver, ¿quiénes están de acuerdo con el físico y quiénes están de acuerdo con el psicológico? A ver, levanten la manito. Vamos a ver qué opinan. Creo que hay ideas diversas. Físico. A ver, levanten sus manitos. Muy bien. Stephanie opina físico o psicológico. Físico. Físico. Sebastián, ¿qué opinas? ¿Era físico o psicológico? Sebastián Leonel. Hijo, ¿cuál es su posición? ¿Físico o psicológico? Psicológico. Psicológico. Diego, No lo sé, Miss. no lo sabe todavía, no sabe. A ver, Carlos, ¿qué opina? Físico. Físico. Muy bien, voy a preguntar. A ver, Sebastián también dijo físico. Muy bien, voy a preguntar, a ver, a Stephanie. ¿Por qué crees que es físico? Porque ¿Qué nos está describiendo ahí? Se te fue tu audio, Stephanie. A ver, habla. ¿Ve? Solo te estoy viendo mover la boquita. Algo ha pasado con tu audio. O yo soy la que no te estoy escuchando, creo. Solamente veo. ¿me escucha ahora sí? Ahora sí, Stephanie. A ver, Bien. dime, hija, ¿por qué crees que es físico? Porque, o sea, te dice que, o sea, que en los primeros, ay, no sé, Miss, pero A ver, ya. no sé cómo contarte, Miss, pero, ay, no sé. A ver, ¿qué dice Sebastián Arturo? ¿Por qué crees que es físico? No creo que es físico porque en la lectura dijo que han tomado prestado un bote de su tío y han zarpado a una pequeña isla. Claro, porque está resaltando lugares, ¿no? No está en base a los sentimientos. Ahí no te están describiendo cómo fue cada una de las emociones, ¿no? Hay momentos que sí habla, pero en todo el relato está describiendo los lugares al cual ellos han ido, ¿no? Lugares como el barco, la isla, qué cosa hay en la isla, llaves y todo eso. Muy bien. En todo el relato hay pequeños puntos que sí bien están describiendo algunas emociones, ¿no? Pero en casi todo el relato habla de un espacio físico. Muy bien, esa es la respuesta entonces. El espacio es físico. Y yo les digo, ¿es imaginario o real? ¿Real? Es real, correcto, porque las islas, tal cual lo describen, son reales, no tienen nada de fantasía, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a pedirle, a ver, a Stephanie. Muy bien. Stephanie nos va a leer, a ver, el siguiente relato y vamos a descubrir si tiene un espacio psicológico o real. A ver, escuchamos. Vamos a ver la diferencia para que ustedes puedan ir poco a poco dándose cuenta y descubrir si es real o psicológico. Veamos, Stephanie, comenzamos. En tiempos de Buda murió el único hijo de una mujer llamada Kisgotami, incapaz de soportar siquiera la idea de no volver a verlo. La mujer dejó el cadáver de su hijo en la cama y durante muchos días lloró y lloró, implorando A los dioses. dioses que le permitieran morir a su vez. Como no encontraba consuelo, empezó a correr de una persona a otra en busca de una medicina en que le ayudara
a seguir viviendo sin su hijo o de, o de lo contrario, a morir como él. Muy bien. Veamos entonces, chicos, miren la diferencia. Ahí ven una descripción del lugar. ¿Qué dice? No, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Es un espacio psicológico o físico? Psicológico. Correcto, es un espacio psicológico, ¿no? Porque nos están relatando las emociones que vive el personaje. No aparece en ningún momento en qué lugar están, ¿no? No hay lugares ahí, no hay ningún, solo todos están en base a hechos, emociones, ¿no? Cómo se sentía esta mujer frente a la enfermedad de su hijo. Miren, entonces ahí claramente estamos viendo el espacio psicológico, ¿ya? A diferencia del otro. El otro nos hacen ver que subieron a un barco, que llegaron a una isla. No todo está en base a lugares, más que a hablar de sentimientos, ¿no? Muy bien, se están dando cuenta ya, creo, poco a poco de cómo es un espacio psicológico y cómo es un espacio físico. Veamos, Diego. A ver, entonces, este que acaba de leer Stephanie es un espacio psicológico. Vamos a explicarle ahora a Diego. Esto es algo más pequeño, ¿no? Es un relato más pequeño. Y vamos a ver si descubrimos si es físico o psicológico. Comenzamos, Diego. Llegaron a una casita en cuyo tejado se posó un pajarito, y al acercarse vieron que estaba hecha de pan y cubierta de bizcochos, y las ventanas eran de pura azúcar. Muy bien. ¿Esto es un espacio físico o psicológico? Psicológico. 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 A ver, ¿qué dice? Físico. Físico. Correcto, es físico. Tiene razón Stephanie, Diego, es físico. ¿Por qué? No está hablando en ningún sentimiento, solo te dice, llegaron a una casita en cuyo tejado se posó un pajarillo y acercarse vieron que estaban hechas de pan y cubiertas de bizcocho y las ventanas eran de puro azúcar. Ahí nadie te habla de nada emocional ni psicológico, ¿no? Te están describiendo la casa, el espacio físico. No te están hablando de un espacio emocional. Nadie ha dicho que nos sentíamos tristes, había un ambiente de cólera, no dice nada de eso. Entonces, ¿por qué dicen que era psicológico? Entonces, vamos a seguir viendo, ¿ya? Muy bien. Entonces, este espacio es físico. Y les digo, ¿es real o imaginario? Imaginario. Imaginario, porque ustedes conocen una casa de pan, una casa de dulce. No, no, no existe una casa a menos de que sea de una torta, ¿no? Que esté en una torta. Pero así como dicen, llegamos a una casa hecha a veces en Hansel y Gretel, ¿recuerda? Que ahí también hay un espacio físico, porque te relatan, llegamos a una casa de chocolate, de caramelos, pues es un espacio físico, pero imaginario, ¿no? ¿O hay una casa de caramelos? No. Todavía no, ¿no? Vamos a ver si alguien construye una casa de caramelos por ahí alguna vez. Pero eso es, por ahora es imaginario. Muy bien. Ahora veamos. Nos va a leer, a ver, Katherine, nos lee el siguiente relato. Al recibir la noticia que no ubicaba el avión en que viajaban sus padres, las personas se quedó móvil, observando a los reporteros que le informaban y le hacía una serie de preguntas. Ella no supo de qué manera actúa. Sin embargo, otras personas dieron con mayor actitud característica de sus padres, incluso a que se dedicaba y él porque había viajado. Muy bien, dice, miren, escuchen.
¿Qué tipo de espacio estarán relatando? Al recibir la noticia que no ubicaban el avión en que viajaban sus padres, la persona se quedó inmóvil, observando a los reporteros que le informaban y le hacían una serie de preguntas. Ella no supo de qué manera actuar. Sin embargo, otras personas dieron con mayor exactitud características de sus padres, incluso a qué se dedicaban y el por qué habían viajado. ¿De qué estaba? ¿Cuál es el espacio de este relato? ¿Es físico o psicológico? Psicológico. Perfecto, Sebastián. Es psicológico, porque ahí, miren, se ve solamente el ambiente de mucha tensión, ¿no? Donde todos están nerviosos por el viaje de una persona que no aparece el avión, pero no está describiendo al avión, no está describiendo el lugar del aeropuerto, no. Está ahí resaltando las emociones, ¿no? Y las actitudes que tienen los personajes. Entonces, correcto, es un espacio psicológico, entonces. Muy bien, chicos. Ahora, ustedes van a hacer un pequeño trabajito. ¿En qué va a consistir? Van a describir el espacio o ambiente desde un punto de uno de estos personajes. Vas a elegir. Hay un joven, dice, hay un hombre que vuelve en su vejez al lugar donde vivía su infancia y su adolescencia. O también hay un joven doctor que ingresa a laborar en una posta médica de este lugar. Miren, ustedes van a tomar cualquiera de estos dos personajes y van a describir el espacio o el ambiente. Es decir, ustedes van a describir el espacio físico o el ambiente psicológico, ¿ya? Pero a través del pensamiento de cualquiera de estos dos personajes. ¿Cómo puede pensar un hombre que vuelve en su vejez? Es un anciano que ya regresa a su tierra natal, ¿no? Entonces, ustedes van a describir el espacio, pero ya sea en forma el espacio físico o el espacio psicológico, ¿no? Si es espacio psicológico, tienes que ver, es un lugar como donde se reina la paz, donde todos lo reciben con gran algarabía, todos sonrientes, o todo está en soledad, ¿no? Tristeza, así lo describirías si vas a hacerlo en base al ambiente o al espacio psicológico. O si no, la parte física, ¿cómo es? Es un pueblo con grandes iglesias o con una iglesia pequeña, todo hecho de barro, ¿no? Las casitas siguen igual de viejitas y rehuidas en ruinas, ¿no? El pasto a muchas casitas ya lo va, por ejemplo, comiendo, ya casi no se ve las puertas. He notado de que mi pueblo son casitas de barro con techitos rojos, no sé, ustedes así van a ir describiendo, pero utilizando solamente un espacio, o el físico o el psicológico, ¿ya? A ver, comiencen. Y si un doctor, ¿cómo lo vería? ¿No? ¿Cómo observaría un doctor? ¿Cómo haría su relato? Un doctor que regresa, dice un médico que regresa, pero a una posta médica de ese lugar. A ver, ¿cómo va a describir entonces el lugar? A ver, ¿cómo va a narrar el lugar? Ustedes en este momento lo hacen y luego voy a calificar yo. A ver, yo sé que son muy creativos ustedes. A ver, ¿cómo lo hacen? Ahí está. A ver, chicos. A ver, vayan pensando, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué deciden? ¿Un espacio físico o un espacio psicológico?